El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Este evangelio es el típico evangelio que usan los protestantes para decir: ¿y usted por qué le llama a los sacerdotes padre? Si en la Biblia dice que hay un solo Padre y que no llames a nadie padre, ¿no? Y uno dice: ay, sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Este es el problema de la interpretación literal del evangelio, y que si se tratara de una controversia contra el protestantismo, les sirve, se les devuelve como boomerang. Por varias razones. Primera, dice aquí: no llamen a nadie padre, ¿cierto? Ah, pero entonces no solo a los curas. ¿Tú cómo le llamas al que es el esposo de tu mamá? ¿A tu progenitor cómo le llamas? Entonces Jesús le diría: no llames ni a tu padre, lo llames padre. Porque si es para los curas, chévere, ¿no? Pero ya uno empieza a pensar: ¿pero cómo así? Oye, ¿y el cuarto mandamiento de la ley de Dios no dice honrarás a? Entonces, ¿cómo vas a honrar a padre y no le llamas padre? Y un poco más teológicamente hablando, hemos de decir que la manera como nosotros comprendemos a Dios es por analogía. Uno coge dos cosas, lo de esta tierra y lo de Dios, y las compara, hace analogía. Y las cosas de Dios son parecidas a las de esta tierra, pero superiores. Entonces, ¿yo cómo voy a pensar que Dios es mi Padre, que yo soy hijo de Dios? Porque yo primero miro cómo es mi relación de paternidad en este mundo, y luego digo: la relación de paternidad con Dios es como la de este mundo, pero quitándole toda imperfección, toda limitación. Y así hablo que Dios es mi Padre por analogía. Pero yo necesito la realidad de este mundo para aproximarme a la de Dios. Y si yo no puedo tener la paternidad en este mundo, entonces ¿cómo puedo entender la paternidad de Dios? Nosotros comprendemos a Dios como el autor, como el pintor, como el compositor, como el escritor, como el artista que se deja ver tras la obra con una huella. Yo veo un cuadro y puedo decir: ah, este es un Rembrandt, ah, este es un Botero, ¿no? Ah, este es un Picasso. Hay una identidad detrás de la obra de la creación, de cómo está hecho el universo, de cómo está hecho el corazón humano, está la huella de quien lo hizo. Y así es que hablamos de Dios. El lenguaje de Dios
El lenguaje sobre Dios es un lenguaje análogo, que se basa en las cosas de este mundo, de las cuales tenemos referencia, pero que nosotros, digámoslo así, extrapolamos, purificamos en el lenguaje, en el concepto, para poderla referir a Dios. Por tanto, la paternidad es un elemento esencial. Entonces, si ese es el caso, si la paternidad es esencial, si literalmente se tomara esta afirmación y que nos impidiera también hablar de nuestra propia familia, si nos obligara a negar un mandamiento de la misma ley de Dios, entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no llames a nadie Padre, no llames a nadie Maestro, no llames a nadie? ¿Cuál fue la otra? Rabí es maestro, efectivamente. No llamen a nadie Padre ni Maestro. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿A qué se refería? No se refería entonces a la literalidad de llamar Padre. Está hablando de aquellos que se hacen a sí mismos autoridad, que no reconocen que la autoridad viene de Dios, sino que dicen yo soy la autoridad. Eso es hacerse padre sin ser padre, no reconocer que viene de Dios. Dice aquí, en la cátedra de Moisés, ustedes han visto que en las universidades hay cátedras. ¿Qué es una cátedra? La cátedra es una silla. En el libro del Deuteronomio dice que Moisés, mientras los jueces y los hebreos entraban en la tierra prometida, oraba por ellos y combatían. Y cuando Moisés tenía las manos elevadas, los hebreos ganaban. Y cuando las bajaba, perdían. Y que entonces los que lo acompañaban, le pusieron un banquito de piedra para que él se sentara y pudiese. Esa es la cátedra de Moisés, un banquito desde el cual Moisés enseña y desde el cual Moisés intercede. Esa sede, esa cátedra está señalada en todas las iglesias por esa sede. ¿Sí ven que el sacerdote tiene una silla especial? Pero especialmente en las iglesias principales de cada diócesis, en la catedral se llama catedral porque es donde está la cátedra desde la cual enseña el obispo. ¿Y por qué el obispo enseña? Porque el obispo es sucesor de los apóstoles. La garantía de que nosotros tenemos la enseñanza correcta es que la recibimos por tradición de generación en generación en la iglesia a través de los apóstoles y de los sucesores que son los obispos. En nuestra iglesia no viene un fulano, por muy alto que sea, por muy durito que hable, aunque se llame Astolfito, y viene a decir: yo les voy a enseñar cuál es el verdadero evangelio. Dice Pablo, si alguien les enseñara un evangelio distinto al que yo les he predicado, sea anatema. ¿Y qué está diciendo Jesús? En la cátedra de Moisés se han sentado otros que se creen más que Moisés y que vienen a enseñar cosas distintas. Y tienen dos características. Imponen cosas que ellos no hacen. Y lo hacen todo para que los demás los vean. Eso es lo que está, digamos, condenando Jesús. No el hecho de no me digas Padre, no me digas Maestro. No esa literalidad superficial. Porque además, dice Pablo en las epístolas, atentos, porque todos somos de Cristo. Que nadie diga yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Todos somos de Cristo. Esto es importante, porque justamente lo que hicieron los protestantes, que suelen tener este tipo de controversias, es hacer eso. Llegó un tal Martín Lutero y dijo: yo soy Martín Lutero, sola fides, sola scriptura, y la interpretación personal, y fuera los apóstoles y la iglesia. Eso hizo John Dewey, eso hizo Juan Calvino y cuantos otros que se han sentado en la cátedra de Cristo, eso sí, a reformar, a inventarse nuevas iglesias. Qué paradoja. Por eso digo que se les devuelve como boomerang. Porque aquí el cuentico no es llamar padre, que en su literalidad no tiene ningún problema. Que le digas a tu papá, papá, papito, daddy. O le digas maestro, profe, al que sea. El problema es cuando tú reconoces una autoridad que no es la de Cristo, que no es la de la iglesia, que no es la de la tradición. O cuando alguien se quiere poner por encima de esto y armar su propio rancho y su propia autoridad. Bien, y lo segundo que quería transmitirles es esto. Dice Jesús, estas dos características que he señalado,
La característica, digamos, del falso profeta. Es muy fuerte esto, porque esto nos toca, al menos a mí me toca. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. El cura predica. Ese se lo saben, ¿no? Ese se lo saben. Tengo que inventarme uno, ¿no? El pueblo escucha, pero no obedece. No me sale en verso, pero bueno. Me lo voy a inventar. Para la misa 9:30 algo salcaré. Dos cosas tiene el falso profeta. Pone cargas al otro que él no está dispuesto a llevar. Y esto nos puede pasar a nosotros cuando tenemos una función de autoridad, ¿no? El papá o la mamá pueden decir, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí y que vivan lo que yo viví. Entonces, si yo fui una especie de vago en el colegio, le voy a aplicar la ley a mi hijo para que no sea vago. Y lo que yo no viví, se lo voy a apretar a él. Padre, maestro, cura, ¿quieres hacerlo bien? Procura ser tú coherente. Procura tú trabajar si quieres que tu hijo trabaje. Procura obedecer si quieres que tu hijo obedezca. Procura ser honesto si quieres que tu hijo sea honesto. Procura sonreír si quieres que tu hijo sonría. Y no nos vengamos con historias un poco fariseas de querer imponer al otro, ¿no? Muchas veces nos puede pasar, padre, ¿cuánto hubiera querido que aquí estuviera mi marido oyéndolo a usted? Mi mujer, ¿cuánto le serviría este discurso? ¿No? Especialistas en aplicarle la ley al otro. Esto es para ti, hermano. Tú predicas y no aplicas, yo predico y no aplico. Yo soy de los que le aprieto al otro hasta la última, pero yo voy en coche. Y lo segundo dice, estos hacen todo para ser vistos por los hombres. Alargan las filacterias y las orlas del manto. La filacteria es un cubito, un recipiente. Dice la ley de Moisés, guardarás la palabra de Dios y la llevarás en tu mente, en tu frente, la llevarás atada en el brazo y para señalar que un verdadero israelita tiene la palabra de Dios en lo que hace, en el brazo, en sus obras y en su mente, en lo que piensa. Entonces hay un signo que está en una cajita, no sé si han visto algunos rabinos o judíos que llevan una cajita aquí y otra aquí y con una cinta. Entonces bien larga, dice Jesús, para que todos vean. Pero eso es la exterioridad, eso es lo superficial, eso es lo que se ve. Pero eso significa que la palabra de Dios estaba en sus obras o estaba en su pensamiento, probablemente no. Y la orla del manto, que se vea bien grande, bien llamativo. Eso podemos hacer a veces nosotros. Puro buche, ¿no? Aquí en la iglesia, ¿no? Como me acuerdo que una mamá le decía a un amigo mío, ¿qué es? Luz en la calle y tiniebla en la casa. Eso sí, cuando está con los amigos, con las amigas, eso es, mejor dicho, un santo. Cuando se trata de salir en Instagram, pero en la casa, una tallita. ¿No? Aquí para saludar a todo el mundo en la iglesia, pero no es sino que entra al apartamento y ahí es a otro precio. Como el hombre lobo, ¿no? Sale la luna llena y ahí todo cambia. Pues hermanos, eso, ¿no? Ese peligro lo tenemos todos. Es fuerte de vivir de la apariencia. Pues bien, digámosle al Señor, que tú seas mi único maestro, que yo ame a la iglesia, que yo ame a la iglesia, a la cátedra, a la tradición, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, siendo humanos como somos, que no somos mejores que nadie, pero hemos sido y han sido los que Dios ha elegido para que durante 2000 años se mantenga la fe, pero que también nosotros no seamos fariseos, no seamos de los que exigen al otro, juzgan al otro y van tranquilos por la vida sin examinarse, ni tampoco de los que van por la vida aparentando, pero no viviendo de corazón. Así sea. Así sea. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha gustado nuestro contenido. Si quieres ver más, te invito a pulsar aquí para acceder a más contenido. Gracias.